Buenas tardes, estamos aquí más una vez hoy hablando en español para hablar de inmunidad, nutrición y estamos así un poco retrasados porque tivemos un problema técnico que a veces pasa, ¿no? Estamos aquí hoy con doctor Everton Crave. Gracias más una vez por estar con nosotros. Y con el profesor Juan Carlos Rodríguez, que está ahí sin la cámara, porque es el problema técnico que estábamos intentando arreglar. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Elizabeth. Gracias por la invitación. Muy amable. Gracias. Gracias a ustedes por el tiempo de estarmos aquí y a ustedes todos que están con nosotros en casa, si quieres, en casa donde están, ¿no? Nos escuchando. Si quieres dejar aquí sus preguntas, nosotros la hacemos ahí a los panelistas. Y la idea hoy es hablar sobre inmunidad y nutrición. Y tenemos aquí un inmunologista y un nutricionista, y yo creo que es un buen momento para hablarnos de eso. Mi primera pregunta se basa así a los dos, ¿no? ¿Cómo ustedes ven la interacción entre inmunidad y nutrición? Porque desde el punto de vista académico siempre hablamos mucho, siempre hablamos que eso se pasa, hacemos pruebas, demostramos que eso se pasa, pero en la práctica, ¿ustedes piensan que los nutricionistas realmente cuando formulan una dieta están pensando en inmunidad? Podemos empezar con un profesor y después vamos a Everton en ese. Evidentemente, al hablar de la nutrición, estamos hablando uno de los ingredientes más importantes para tener un buen funcionamiento del sistema inmune. Nutrición es parte fundamental del sistema. El sistema se alimenta, el sistema inmune se alimenta de la nutrición, se alimenta de todos los ingredientes que un buen nutricionista nos está proveyendo. Nutricionistas, ellos tienen muy claro, tienen ya una normatividad, tienen unos requerimientos mínimos para que ese animal sea capaz de crecer, producir, de tener todos los ingredientes necesarios para estructurar muy bien su sistema de trabajo. Entonces, el sistema inmune va correlacionado directamente. Para mí, yo sí creo, de pronto en la formulación no se ve, pero un nutricionista siempre ve que el producto sea un sinónimo de salud, un sinónimo de que el animal va a estar saludable y que el animal va a ser capaz de hacer la función genética para lo cual ha sido diseñado, bien sea en producir mayor cantidad de carne, mayor número de huevos. Pero sí pienso que un nutricionista tiene en su cabeza muy claramente de que la nutrición es esencial para que el sistema inmune trabaje apropiadamente. Doctor Muy Everton. bien. Muy buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Un gusto poder contribuir con esta discusión. Y me parece que todo está muy bien planeado porque la nutrición siempre es visible y la inmunidad siempre es oculta. Entonces el profesor ahí está contribuyendo y Está muy sabemos bien. que la inmunidad es mucho importante y más que mucho importante, la respuesta inmune tiene un costo muy grande desde el punto de vista de necesidad de nutrientes para que se tenga efectivamente esta respuesta inmune. Entonces, buscando una respuesta para tu pregunta, Elizabeth, en general, el nutricionista está más focado en conversión alimentaria. Eso me parece que es la clave y el sonido que más se escucha y que más está cerca del nutricionista. Pero el nutricionista sí sabe que tener un desafío por inmunidad, un desafío sanitario, es muy costoso y retrasa demasiadamente el desarrollo de un grupo de aves y eso repercute muy mal. Entonces, sí, el nutricionista, el nutrólogo sabe del concepto, pero a mí me parece que muchas veces hay tantas cosas para sanar, tantas cosas para buscar y contornar, que en realidad en algunos momentos nos olvidamos de que hay una nutrición
que podría ser más eficiente buscando una respuesta inmune o entonces una preparación del animal para una respuesta inmune. Desde el punto de vista de biología, el animal viene al mundo con toda la capacidad inmunológica necesaria, salvo con alguna excepción muy específica. Pero permitir que el animal haga o tenga la máxima respuesta inmunológica, ese es el desafío. Y la nutrición debe considerar eso. Bueno, debe, pero nem siempre lo hace, pero lo que entendí. Eh, pero vamos buscar aquí que nosotros siempre tenemos muchos nutricionistas, veterinarios, todos están aquí trabajando con, ¿no? Nos escuchando hoy. Professor Juan Carlos, com tua experiência, sobretudo utilizando, sei que trabalhas também muito com a parte de títulos de anticuerpos de vacunas, não? Que é algo muito comum em Latinoamérica, que nós outros monitoramos. Não tanto em Brasil, nós tínhamos tantas vacunas a campo, lo hacíamos, pero não tanta, pero em alguns países da Latinoamérica nós outros usamos muitas vacunas, não, para os pollos. Qual é a sua experiência assim, em utilizar esses títulos? Ou qual poderia ser uma forma de utilizar essa ferramenta de títulos vacunais e correlacionar com algumas oportunidades para o uso da nutrição ou para modulação da nutrição de acordo com as curvas de los títulos ou algo assim? Esa es una muy buena pregunta, Elizabeth. Nosotros, por los tiempos, hemos ido trabajando en la optimización. Lo que decía el doctor Everton Graves es fundamental. O sea, nosotros debemos entender que la unidad gasta mucha parte de su nutrición tratando de responder. Entonces, ¿qué es responder bajo condiciones normales y qué es responder ante un reto? Entonces, en los momentos críticos de vacunación, los programas post-vacunales pueden ser ayudados con una serie de ingredientes nutricionales para ayudar a solventar más rápidamente esa situación. Nosotros conocemos, y esa ha sido una norma por muchos años, ustedes recuerdan que las personas que vacunan tienen programas postvacunales, los llevan asociados con algunos programas antibióticos, pero si nosotros tenemos ingredientes nutricionales que son altamente disponibles en un momento supremamente rápido dentro del proceso, el animal va a ser capaz de absorber el gasto que hace para poder responder. La respuesta inmune es un proceso de adaptación, es un proceso de conocimiento, es un proceso en el cual se expone y conozco, y que si conozco, respondo. Entonces, todo eso va muy bien acompañado, altamente ligado en la capacidad del animal de seguir comiendo, de seguir respondiendo con una dieta muy balanceada. Serían mis observaciones en aquellos momentos críticos en los cuales sabemos que hay un mayor gasto por parte del ave, podríamos utilizar elementos nutricionales que ayuden a orquestar mucho mejor la respuesta inmune bajo esas condiciones, digamos, entre comillas, como estrés. Es un reto nuevo y tengo que actuar ante él. Professor, só seguindo um pouco nessa linha, para não perdermos o raciocínio com as pessoas que estão conosco, eu poderia dizer assim que, por exemplo, se eu tenho uma curva, eu tenho uma vacuna de Gumboro que eu dou como a incubadora e depois, em algumas situações, eles dão uma outra vacuna a campo, não? Em uma situação como essa, que seria uma situação mais prática, não? 2 vacunas de Gumboro, uma incubadora, outra quizá aos 7, 14, não sei como poderia ser. Qual seria uma forma prática? Quando seria o momento de nós outros adentrarmos com algum nutriente e por que deveríamos fazê-lo em um determinado e específico momento, nesse exemplo que eu lo ha traído? Ya, no, a mí me parece muy buena muy buena tu pregunta. Pongámosla en un poquito más dramático. El caso del virus de Gumboro en su forma de moverse y de actuar sobre específicas células no nos demuestra a nosotros el potencial de entender cómo el gasto
es tan grande. Cojamos un virus más sencillo, digamos, a nivel de campo. Cojamos el virus de Newcastle, cojamos el virus de bronquitis. Entonces, Muy bien. ese par de virus van a actuar sobre la tráquea, van a incentivar dramáticamente a mayor cantidad de producción de moco y el animal va a tener una sensación de incomodidad mucho más real. Entonces el animal comienza a responder tratando de actuar como sistema inmune contra ese virus, pero también necesita actuar para que él mantenga sus niveles de nutrición adecuados para mantenerse con la misma energía, la misma capacidad. Entonces, para que no claudique, para que el animal no se vea deteriorado, esos momentos son importantes. El doctor Craig les podrá decir mucho mejor de que al principio de la vida del animal, cuando se recibe en la granja, el cuidado debe ser intenso. Entonces facilitar nutrientes en la comida como también en el agua, porque el animal necesita entrenarse para comer, pasa de comer comida de su madre endógenamente a comer comida del medio ambiente exógena. Esto ya es un estrés interesante. Entonces, esos momentos, aumentar la incorporación de nutrientes para solventar electrolitos que ayuden a controlar todo ese proceso adecuado. Entonces, pongo el ejemplo de Newcastle porque nosotros sabemos que hay una respuesta muy severa. Entonces, la podemos mitigar, la podemos llevar a un nivel relativamente bajo si nosotros aumentamos en ese momento. La comida está totalmente balanceada, pero si el animal se encuentra incómodo, no come, entonces ya los niveles se van por debajo y el animal no va. Entonces lo podríamos utilizar a través del agua. El agua para que el animal pueda beber, tal vez no coma, pero sí puede beber. Entonces es un manejo inmunológico de la nutrición en un momento crítico para responder y mantener el estándar de producción. E, doutor Everton, tu crees que quais seriam os nutrientes específicos que poderíamos pensar em poner el alimento anterior a esse desafio como um suporte? Que seria imunomodulador do ponto de vista nutricional que usted, como nutricionista, poderia pensar sabendo que vas a ter uma vacuna ou algo assim? Mira, que el profesor Juan Carlos hablaba es extremadamente importante. Vacunación es una forma de agredir o de generar alguna reacción en el animal. Entonces, esta reacción va a existir de todo modo, con una buena o una mala nutrición, o digamos, con una nutrición más dimensionada o diseñada para la respuesta inmune o no diseñada para la respuesta inmune. Pero tener una nutrición más estratégica significa una reacción mejor. Entonces, trabajar con aminoácidos es muy importante. Trabajar con vitaminas es muy importante también. Entonces, con algunos minerales también es muy importante. Entonces, desde el punto de vista más simplificado, trabajar con algún aporte extra de aminoácidos, ¿ok? Y con una buena dosis de vitaminas y minerales, y específicamente los minerales más biodisponibles, porque todo es un tema de velocidad de reacción de respuesta, es muy importante. Porque así como el profesor hablaba, la reacción existe y si la reacción implica en una reducción de consumo, y eso va a pasar si no tenemos una preparación adecuada, entonces el impacto de la vacunación, la respuesta vaccinal es más significativa. Entonces, todo es un tema de velocidad, de respuesta, de reacción, y la velocidad ahí es clave en todo. Entonces, cuando la nutrición es bien estratégica para esta respuesta, la consecuencia de la reacción vacunal es más baja, menos significante. Entonces, todo es un tema de velocidad. Entonces, en términos de nutrientes, son nutrientes clave, como vitaminas, ¿ok? Vitamina E es muy importante, algunas otras vitaminas, algunos aminoácidos
son muy importantes también, y algunos minerales como zinco, cobre, son muy importantes también. Entonces, básicamente es eso. Gracias. Y a ustedes que están ahí nos escuchando, si tienen alguna pregunta a nuestros panelistas, por favor, dejen la pregunta que yo voy a ir hacerla directamente desde ahora para que tengan la respuesta. Así que se quedan tranquilos para dejar sus comentarios ahí. Seguindo por essa linha de raciocínio aí que hablamos de vitaminas, hablamos de aminoácidos, hablamos de alguns minerais. Professor Juan Carlos, como seria assim para explicar a las pessoas por que essas vitaminas, por exemplo, como seria o mecanismo de ação que esperamos desses nutrientes em la resposta imune? Por que eles seriam los dos hablaram basicamente as mesmas, não? Vitaminas, alguns aminoácidos, minerais, porque esses seriam os elegidos para que nós pensássemos como algo para inmunomodulação. Muchas gracias. Yo creo que el doctor Everton explicó algo interesante, habló de vitaminas, aminoácidos. Voy a escoger uno, vamos a hablar de uno. Hablemos de aminoácidos. Para nosotros, como generadores de respuesta, hablemos de los inmunólogos, nosotros necesitamos que ellos nos provean, por ejemplo, aminoácidos esenciales. Esos aminoácidos que van a entrar a ser partícipes del movimiento celular, que nos ayuda a que la dinámica de la célula del animal se vea vigorosa, fuerte, que ayude a que la síntesis de las nuevas células que van a nacer sea apropiada. Esos aminoácidos que participan en esa parte nos van a permitir una buena duplicación celular, nos va a permitir el control de la muerte celular, nos va a ayudar a que exista armonía a las membranas, nos va a ayudar a que el ciclo general utilizado por las células de esos aminoácidos sea el soporte fuerte. A mí personalmente veo que hay muchos ingredientes. Quizás en mi línea de investigación, en los aminoácidos hacen la diferencia para entender cómo podemos disponer de una célula que puede estar en proceso de reto, haciendo una buena reparación y reincorporándose normalmente a sus actividades. Entonces, por ejemplo, ellas van a permitir que las células se multipliquen. Los ejemplos es los linfocitos. Ellos necesitan buena comida, los linfocitos T, los B. Por ejemplo, el doctor habló ahora de los antioxidantes. Entonces, van a ayudar a ciertos elementos para que se actúe en forma mucho más fuerte sin necesidad de gastar demasiado en su cuerpo. Entonces el animal responde apropiadamente, no se deteriora y su sensación de salud es muy fuerte. Como decía el doctor, yo no veo la inmunología se expresa en salud y la salud viene con la comida. Nutrición e inmunidad, siempre unidas. E quando hablamos em formulações específicas, estávamos aí falando em aminoácidos, em vitaminas, assim como general, pero, Dr. Everton, quais seriam as mais importantes? Se eu tenho que elegir aminoácidos, quem seriam os mais importantes quando se pensa em formular para a imunidade? Mira, antes de responder eso, solamente quería hacer adicionar un tema. Los mecanismos de respuesta inmunológica son muy distintos y hay un montón de reacciones que ocurren en un tiempo muy corto. Entonces, tener más nutrientes es importante y nutrientes más biodisponibles es importante. Es un tema de dinámica, de velocidad, ¿ok? Desde o ponto de vista de aminoácidos, normalmente os aminoácidos sulfurados, enxofrados, são uma prática que se trabalha muito bem. Algo relacionado a triptófano também se pratica, ok? Pero para mim aún falta aí digamos uma pouca informação sobre uma nutrição ou requerimentos nutricionais muito claramente estabelecidos para ter uma resposta imunológica maximizada.
Eso en realidad es algo que aún la parte de investigación tiene que trabajar más, como estes aminoácidos que comentaba con usted, ya se trabaja, pero hoy no se tiene tablas de requerimientos nutricionales para, digamos, una performance y una performance plus resposta inmunológica. Eso es algo que tenemos que trabajar más. Entonces, aún tenemos una limitada cantidad de información, pero hay, digamos, trabajos de investigación reportando que un aminoácido específico permite una mejor respuesta y todo más. Pero la combinación para mí sigue siendo una área de conocimiento de donde hay alguna limitación. Entonces, en este momento, lastimablemente, no tenemos una tabla para requerimientos nutricionales, digamos, adecuada para un sistema de producción que trabaja más con vacunas como comparativamente con un sistema que no trabaja con vacunas. Entonces, eso es algo que yo veo como una perspectiva para el futuro. Creo que eso va a cambiar, y no solamente en términos de aminoácidos, pero también de vitaminas. El tema de vitaminas es más complejo. ¿Por qué? Porque normalmente trabajamos con mezclas vitamínicas. Entonces, es difícil manejar una o dos o tres vitaminas aisladamente, y sí todas. Entonces, ahí se subimos todo, ok, tenemos un beneficio. Si no subimos, ok, no vamos a saber qué tipo de respuesta podríamos tener solamente con vitamina E y todo más, porque son cantidades muy chicas y dentro de una planta de alimento es muy difícil manejar eso. Pero sería como tener una premezcla específica para respuesta inmune. Pero mira, todo evolúe, todo se desarrolla. Y yo veo que la nutrición tiene muchas cosas más para ofertar para la producción, y con una importante contribución para las respuestas de inmunidad. Entonces, yo veo muchas cosas nuevas para el futuro. Aún no tenemos estos datos consolidados, pero las perspectivas son muy importantes. Ahora, un tema para mí es clarísimo. Como estamos con una fuerte reducción de antibióticos, en algunos países una prohibición, y eso es una tendencia. Las vacunas vienen como una importante herramienta, y vamos a tener cada vez más sistemas de producción con más y más y más vacunas añadidas al programa de sanitario, digamos así. Entonces, la nutrición para optimizar las respuestas para vacunas, para mí es una área estratégica, y todos los nutrólogos y principalmente la gente que trabaja con investigación tiene que estar muy atento a eso. Eso es una área de conocimiento que puede ser muy importante para toda cadena de producción. Quando hablamos aí de vacunas, eu creio que uma vacuna que está cada dia mais presente e que também é muito impactante é a vacuna de coccidiose. Professor Juan Carlos, qual é a sua opinião sobre a vacuna de coccidiose e como explicaria para o público o impacto dessa resposta imune para a vacuna de coccidiose, especificamente sobre o desempenho de los animales? Recordemos que la respuesta inmune básicamente es una cascada de eventos biológicos. Van ocurriendo de acuerdo a cómo parezcan. Entonces, si nosotros entendemos esos eventos y logramos unir el esfuerzo para poder mitigar, vamos a ser mucho más exitosos. Hay algo interesante que es bueno colocar aquí. Coccidia. Estamos hablando del 80% del sistema inmune gastrointestinal. Representa la entrada más importante de patógenos, y no es solamente coccidia, la coccidia y otros más. Entonces, la coccidia necesariamente entra a la célula para poder mostrarle al sistema quién es y poder responder. Esa inmunidad que es muy local, va a movilizar muchas cosas para entender ese tipo de respuesta. Entonces, también debemos entender que el epitelio, esas pequeñas células
que forman esas vellosidades, ¿sí? Se van reemplazando en un periodo de 3 o 4 días. Entonces, la cascada de eventos va acompañada a que se debe infectar una vacuna y se deben reemplazar las células epiteliales y viceversa. Llega el proceso continuo para que vea el reemplazo y esto. Entonces, en concreto, una vacuna local del sistema inmune, ¿sí? Intestinal, como es la coccidia, va a motivar una respuesta local importante que debe ser manejada con nutrición, porque si se deja abierto esa puerta normal que ocurre con la replicación, el movimiento y la salida de nuevos elementos de coccidia, va a deteriorar al animal. Una mala vacunación de coccidia produce una micrococcidiosis. Realmente es lo que está pasando. Permite la liberación de sangre, una serie de cosas que van acompañadas. La respuesta para mí a una vacuna de coccidia es increíblemente fastuosa, mucho más complicada, podría decirlo yo, que una vacuna de Newcastle, pero necesita un manejo nutricional para tener el manejo de lo que es agua, comida y respuesta inmune local. Todo lo que afecta el intestino se refleja externamente. Entonces, quería poner en la mesa de conversación es de que todo aquel elemento que sea capaz de agredir el sistema inmune intestinal va a tener un impacto en el ave, en que el ave no va a convertir, no va a producir y que nosotros debemos controlar rápidamente ese tipo de acciones que son totalmente adversas para la productividad. Los inmunólogos no somos en contra de la productividad, no, queremos que el ave encuentre una gran capacidad de responder y tenemos personas que nos ayudan en la nutrición para poder trabajar de acuerdo a ese tipo de situaciones. Yo aquí me pregunto que si ayer yo escuchaba una presentación en los pósters, ¿no? Sobre el efecto de la coccidiosis, no la vacuna, pero el desafío de coccidiosis y el proceso de estrés oxidativo. Professor Juan Carlos, você poderia falar um pouco como se passa esse estresse oxidativo associado a uma resposta imune? Nesse caso, eu estou falando de coccidiose, mas eu creio que isso passa em quase todos os processos de vacunas, não? Y señora, no tendría necesidad de irse únicamente a un patógeno. El estrés oxidativo es parte, nuevamente, de lo que es el proceso de la célula, de la armonía de manejar radicales para que no sean tóxicos y sean eliminados. Eso es más o menos lo que llamaríamos el estrés oxidativo en palabras muy sencillas, pero no ocurre en un tipo de célula, ocurre en todas las células que tengan esa capacidad. Entonces, yo creo que si nosotros hablamos del estrés oxidativo asociado a células muy especializadas del sistema inmune, estamos hablando de una cosa diferente, estamos hablando de los macrófagos, yo pienso que el estrés oxidativo es el daño en general que se puede suscitar a gran escala cuando un patógeno es capaz de invadir grandes regiones intestinales. Yo creo que eso es más que todo, pero ¿cómo lo podría ver un veterinario de campo? Este animal sufre estrés oxidativo. No, el estrés oxidativo no se cuantifica visualmente, se nota es por el daño, por la incapacidad, por la falta de control, por la falta de armonía de la homeostasis de la célula como tal. Esa sería mi opinión. De pronto la palabra estrés oxidativo suena muy sofisticada, pero es básicamente, y el doctor lo puede explicar mejor que yo, hace referencia a lo que es el manejo interno, ¿sí? De una serie de radicales que ponen en control el metabolismo de muchas funciones de la célula. Doutor Everton, eu sei que também ha trabalhado com a questão de estresse, não? E essas coisas, estresse oxidativo. Do ponto de vista nutricional, como vocês veem o estresse oxidativo e como um nutricionista pode arreglar ou quizá dar mais suporte a um animal que vai passar por esse processo oxidativo derivado de uma vacuna ou de um desafio de campo, não? Sí, siguiendo
lo que el profesor Juan Carlos explicaba, una de las etapas de la respuesta inmunológica es la generación de radicales, ¿no? Entonces, por ejemplo, utilizar moléculas desde el punto de vista de nutrición que pueden tener un mecanismo metabólico fisiológico de reducir los daños celulares como consecuencia de la generación de los radicales que se generan por el proceso oxidativo es muy importante. Entonces, por ejemplo, vitaminas como vitamina E, vitamina C, son extremamente importantes en esta etapa. Algunos minerales, selenio, por ejemplo, es muy importante. Entonces, tener en la formulación una fuente de selenio más dinámica, más biodisponible, es extremamente importante. Entonces, estos nutrientes para este tipo de mecanismo que es la oxidación en los radicales libres son clave, fundamental. Aí hay un otro punto muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de respuesta y maximización de performance, respuesta inmunológica, todo más, siempre tenemos que tener en cuenta que eso todo que estamos discutiendo asumimos que no hay ningún riesgo, ningún componente en los ingredientes que traga algún tipo de daño al animal. Entonces, por ejemplo, tener en un momento de respuesta a una vacuna la presencia de, por ejemplo, radicales derivados de oxidação que vêm em função de utilizar uma matéria-prima que oxidou, por exemplo, isso vai agravar muito a resposta. Então, uma coisa é uma nutrição desenhada para maximizar a resposta imunológica, pero tão importante quanto isso é ter uma garantia de qualidade de los ingredientes para que nada ingresse dentro do organismo do animal que pueda maximizar los daños decorrentes de esta vacunación. Sobre el tema vacuna de coccidiosis, eso es un tema muy, muy interesante también para la área de nutrición, porque sabemos que hay un impacto muy fuerte decorrente de la vacuna de coccidiosis. Y la vacuna de coccidiosis es muy dependiente del medio ambiente también, la humedad de la cama y todo más. Entonces, eso todo tiene que estar, digamos, asociado. Y son áreas o son puntos que muchas veces el nutrólogo no tiene acceso. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, de tener o estimar una respuesta a partir de uma nutrição desenhada com um propósito, quando não se tem as variáveis do campo controladas. Mas para mim, a vacuna de coccidiose é algo que vai ser cada vez mais importante, como todas as outras, e há uma grande variabilidade de respostas para isso. Porque há aí uma percepção de que a vacuna de coccidiose va a impactar la curva de desarrollo o de ganancia de peso, lo que implica al final en pérdidas de performance. Pero que hemos observado en investigación es que este impacto está muy relacionado con calidad de materia prima, con formulación toma. Casos donde se hace una faena con pollos con una edad más baja, como por ejemplo, abajo de 40 días, 32 días, 35 días, como ocurre en algunos países, ahí sí es más problemático. Pero hay una clara tendencia de que buscando mayor rendimento de pechuga, por ejemplo, que se busque uma idade de faena mais avançada. Isso, para mim, é algo que cada vez mais torna a vacuna de coccidiose mais e mais viável, aunque tenha uma pérdida logo depois da resposta ou da aplicação da vacuna, o ganho compensatório, e aí vem a nutrição adequada. O ganho compensatório muitas vezes compensa isso.
Y entonces, cuanto más retrasamos la edad de faena o más avanzado ocurre la faena, mayor es el daño compensatorio. Entonces, si las cosas son bien manejadas, la vacina de coccidiosis trabaja muy bien y se consigue excelentes resultados con eso, pero siempre teniendo en cuenta que el ambiente dentro de la nave es fundamental. La camada es fundamental, las características, la humedad, todo más. Entonces, no es solamente la interacción nutrición, inmunidad, pero nutrición, inmunidad, ambiente. Eso es clave, especialmente para vacunas de coccidiosis. Muy importante. Entonces, algo que hablamos aquí mucho de la cuestión de la reacción vacunal, la producción de radicales libres como respuesta de esa reacción o del sistema inmune en la tentativa de defenderse y la importancia del uso ahí de nutrientes que pueden de alguna forma inativar esses radicales, ¿no? Como los antioxidantes, que são as vitaminas, alguns minerais, ¿no? Aminoácidos, e os aminoácidos para suportar o sistema imunológico. Então, estamos falando aqui sempre de um suporte nutricional, pero quando me acuerdo quando nos conhecimos, Everton, há muitos anos atrás, que não é válido falar agora, não? Pero quando eu hice minha maestria, sempre considero que me ha sido como um co-orientador, ¿no? Porque ha me ayudado mucho en ese periodo de hacer el diseño experimental y todo eso. Y en ese momento nosotros trabajamos con micotoxinas y utilizábamos la vacuna de Newcastle, profesor Juan Carlos, como los títulos de anticuerpos para mostrar que la micotoxina afectaba los títulos de anticuerpos. Claro, eso es muchos años atrás, hoy no sé, eso es muy básico, ¿no? Por aquel momento fue un trabajo que fue muy bien aceptado y fue muy bien publicado, estábamos muy felices con eso. Entonces, profesor Juan Carlos, yo pregunto sobre esse efeito que é muito conhecido. Estamos falando sempre de nutrientes, de melhora, mas vamos falar agora de nutrição com coisas de mala qualidade, alimentos de mala qualidade, ingredientes de mala qualidade, tóxicos, e essas coisas que podem afetar a resposta imune. Me pode ser alguns comentários de sua experiência aí com micotoxinas, toxinas, grasa oxidada, que seja, calidade de ingredientes de resposta imune sobre seu ponto de vista de imunólogo. Depois passo para Everton com a mesma pergunta para o nutricionista. Muy interesante la pregunta. Sí, hablando de factores tóxicos, las micotoxinas han sido ampliamente reputadas como elementos nocivos para el sistema inmune. No todas actúan en la misma forma, no tienen la misma capacidad de prohibir o de inhibir, de bloquear el sistema inmune en forma trascendental o hacerlo en forma muy pequeña, etcétera, etcétera. Yo pienso que hay un elemento fundamental para un nutricionista importante, es que exista una muy buena absorción del nutriente y disponibilidad del mismo. Para nosotros, como los inmunólogos, nos necesitamos que evidentemente esa armonía intestinal exista porque necesitamos reconocer los antígenos. Los antígenos hay que reconocerlos en el sitio en el cual ellos son evidentemente más fácil de reconocer porque están ahí. Entonces, las toxinas tienen diferentes tipos de actividad en el tracto gastrointestinal y una de ellas es aumentar la movilidad, incrementar la cantidad de moco, la incapacidad de absorción, etcétera, etcétera. Todo ello va a conducirnos a entender de que el animal no está óptimamente para hacerlo. Pero el punto, las toxinas pueden inmunodeprimir, sí, lo pueden hacer en una forma suave o en forma demasiado profunda. Depende del tiempo, depende del tóxico, por cuánto tiempo se da. Y ustedes, y el doctor nos va a ayudar muchísimo, ustedes eliminan el tóxico y el animal entra otra vez a restablecerse y hacer las cosas muy bien, a comer mejor, porque únicamente se eliminó la sustancia que era irritante. Entonces, es una de ellas. Yo creo que esa es una, las aguas demasiado pesadas son un problema.
la cantidad de posibilidades de eliminar agua excesivamente por sales es un problema. Entonces, el estómago, el intestino en general, necesita equilibrio. El equilibrio es calidad de nutriente y capacidad de ser posible por parte animal de suministrarse al cuerpo todos aquellos elementos que se le están dando. El sistema inmune no es ajeno a la verdad nutricional. El sistema inmune depende de la nutrición. Yo puedo, como el doctor decía al principio, yo tengo la estructura, pero no tengo el entrenamiento. Entonces, si yo le doy al sistema inmune una facilidad nutricional, el entrenamiento va a ser mucho mejor porque va a ser capaz de responder. Toxinas en general, yo tengo experiencias obvias, por ejemplo, que la T2, que la fumonicidina, en generales, ellas tienen un grado de lesión, inclusive de pronto demasiados para algunos, demasiado poco para otros, pero las toxinas definitivamente tienen un rol importante en la capacidad del animal de asumir los nutrientes e incorporarlos al sistema como tal. La idea final de esto es ser inmunocompetente, ser capaz de responder cada vez que me lo pidan. Yo tengo el entrenamiento, pero si no me lo piden, yo estoy bien. Pero si me piden un reto, yo respondo al reto, pero manteniendo mi unidad de producción, manteniendo la homeostasis de mi cuerpo para ser capaz de sobrevivir y no quedar enfermo. Doutor Everton. Estoy plenamente de acuerdo con que el profesor Juan Carlos estaba comentando. Y para mí, micotoxinas son un serísimo problema. No solamente las micotoxinas, pero también las grasas oxidadas. Pero la micotoxina específicamente porque hay un montón de cosas ahí, un montón de síntomas o de daños orgánicos que son, digamos, absolutamente problemáticos para una respuesta inmunológica. Mira, micotoxinas que disminuyen o afectan el apetite. El animal tiene que consumir. Yo puedo hacer la mejor formulación con la cantidad extra de todo cuanto es vitamina y aminoácido, todo más, pero si el animal no consume, porque es una consecuencia de la micotoxina, ¿cuál es el beneficio de tener una nutrición más bien diseñada para respuesta inmunológica? Porque al final del día no vamos a lograr el objetivo. Micotoxinas que implican el tránsito rápido. Tengo los nutrientes, pero la condición de absorción no es ideal. También no hace ninguna o poco resultado. Micotoxinas que dañan directamente los órganos responsables por producción de anticuerpos y todo más. Antes era mucho más problemático porque teníamos mucho más aflatoxinas. Hoy, aparentemente, tenemos mucho menos micotoxinas, pero las micotoxinas de Fusarium, que son una gama, son distintas micotoxinas, están siempre mezcladas y hay un montón de cosas ahí, son menos problemáticas para determinados órganos, pero en compensación afectan severamente la parte comportamental, específicamente de consumo de alimentos. Y finalmente, el hígado. Porque hay un montón de problemas cuando yo no tengo un hígado funcional. Tener oxidación o tener micotoxinas en el alimento, tengo inevitablemente un problema hepático con distintos grados, pero el hígado tiene que estar perfecto porque yo necesito de síntesis específicas de proteína y todo más hepáticas. Y si yo tengo el hígado comprometido por estos componentes, no consigo trabajar o no consigo transferir el beneficio del alimento, de la nutrición para la célula. Entonces tengo más problemas. Entonces, para mí, tan importante, posiblemente mucho más importante que la nutrición diseñada para una buena respuesta inmunológica es tener una nutrición con un excelente control de calidad. Eso es fundamental. Ahora, ese es el mundo perfecto teórico. Adentro de una industria, cuando en determinados años no tengo una calidad de grano satisfactoria, es muy problemático. También tenemos que acordar que tenemos problemas con la soya. Entonces, los problemas inhibidores de tripsina, todo más, que también afectan la digestibilidad y la absorción de proteínas,
es un problema, porque al final del día la proteína o los aminoácidos son la clave para la construcción de una buena respuesta inmunológica. Entonces, en resumen, control de calidad es el primer punto. Segundo punto es diseñar una dieta con nutrientes específicos para maximizar las respuestas. En aves, procesamiento también es clave. Tamaño de partícula y todo más es muy importante. Entonces, tiene que ser siempre asociado. Calidad, proceso y una formulación estratégica. Para mí, estos 3 puntos son clave para tener suceso en un mundo que está marchando para ausencia de antibióticos y todo más. Sí, es verdad que la combinación, ¿no?, de la salud, del bienestar, un buen ambiente, nutrición, todo eso es importante. Bueno, nosotros ya estamos ahí marcando para el final de nuestro tiempo aquí. Y me gustaría entonces, como siempre lo hago, dejar un espacio para que ustedes dejen su mensaje ahí para todos que están ahí nos escuchando hoy. Profesor Juan Carlos, ¿qué es el mensaje que quieres dejar a nosotros todos? Gracias, Elizabeth. Para mí el mensaje es que es absolutamente necesario que los veterinarios de campo y los nutricionistas trabajen en conjunto para entender las diferencias metabólicas y fisiológicas de cómo el animal responde. Si nosotros tenemos esa parte, podemos maximizar la inmunocompetencia a través de la nutrición. Nosotros podemos mejorar las prácticas nutricionales en favor del animal. Y por último este nivel de entendimiento entre este grupo tan importante de profesionales, ¿ok? Es el hecho de considerar las posibilidades y los beneficios que nos pueden traer la combinación de nutrientes para una mejor inmunomodulación. Nosotros hemos redescubierto que hay sustancias que ayudan más al sistema inmune que otras. Entonces, trabajando en este tipo de situación, creo, en mi opinión, de que nosotros vamos a dar un paso adelante en lo que es sistema inmune y nutrición. Son una cadena que no se puede romper. El momento que se rompa, uno de los dos sufre, y el que sufre es el animal, porque no le damos lo que requiere y no responde como debe. Muchas gracias, Elizabeth. Ha sido un placer trabajar con ustedes, estar aquí con ustedes. De mi parte, estoy plenamente de acuerdo con lo que el profesor Juan Carlos estaba comentando. Para mí, un mensaje final es, si empezamos mal, finalizamos mal. No se construye calidad cuando se empieza sin calidad. Entonces, el control de calidad de los ingredientes que van a compor una dieta es un momento, una etapa clave en el proceso. Otra cosa importante para el nutrólogo es que el nutrólogo esté atento e involucrado con todos los otros elos de la cadena o las etapas de la cadena. Conocer el medio ambiente, conocer la condición sanitaria es fundamental, porque el nutrólogo muchas veces formula alimentos maravillosos, pero si el animal no consume el alimento por alguna razón, porque tenemos un problema ambiental dentro de la nave, tenemos problema con agua, tenemos algún problema, gases y todo más, no hay nutrición que va a promover una buena respuesta. Entonces, estar involucrado con toda la cadena es fundamental y empezar bien. Empezando bien, tenemos toda oportunidad de finalizar bien. Entonces, control de calidad es clave. Y, obviamente, el mindset. Estar con la cabeza abierta porque hay mucha cosa nueva que está por venir y los cambios son sistemáticos y vienen como una ola. Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, la ola viene de toda manera. Entonces, lo mejor es estar con la mente abierta. Creo que esa es la mensaje. ¿Okay? Gracias por invitarme y siempre estoy ahí atento y disponible ahí. Y a mí me encanta ese tema y estoy absolutamente seguro que vamos a tener muchos temas para el futuro.
Seguro, seguro, es siempre bueno tener ustedes aquí. Sabes que ahora al final las personas se quedaron un poco menos así como estaban un poco shy, como dicen en español, Ujú. no sé. Y ahora tenemos algunas preguntas aquí. Antes de cerrarnos, me gustaría traer la pregunta del doctor Ramiro Delgado. Mucho gusto tenerlo aquí, doctor Ramiro, una vez más con nosotros. Y ella pregunta, creo, a los dos, que ¿cuál es la mejor manera de medir la inflamación? ¿Y cuál sería la técnica que deberíamos implementar en campo para tener la certeza que estamos controlando la inflamación? Profesor Juan, ¿podemos hacer esa última pregunta, responder la pregunta del doctor Ramiro Delgado? No entendí muy bien la pregunta Eh, por la pregunta yo creo que si hay una manera de medir la inflamación, yo creo una manera práctica que se puede medir. Eh, inflamación. eh, Inflamación, sí. Ok, perfecto. Yo creo que una de las cosas difíciles de poder capturar en un animal vivo es inflamación. Inflamación como un proceso proinflamatorio es parte de la homeostasis. El animal tiene que presentar movilización de elementos del sistema inmune para tratar de armonizar esto rápidamente. Pero inflamación como concepto a nivel de animal, la única forma que podríamos hacerlo sería a nivel sistémico, tomando muestras de sangre y podríamos medir algunos tipos de citoquinas, por ejemplo, el nivel de interleuquina número 1, beta, la podemos hacer la interleuquina 6, que nos está diciendo que realmente el insulto, el patógeno que realmente logró motivar al sistema a responder de esa forma, está a nivel sistémico. Entonces, eso va a presentarnos que nos va a presentar fiebre, nos va a presentar una serie de cambios, el nivel de cortisol, una serie de cosas que van a ayudar. Yo pienso que la forma más sencilla de poder evaluar inflamación es a nivel sistémico, evaluando citoquinas o proteínas de fase aguda. Realmente en este momento no se ve muy práctico, tal vez porque no existen los kits necesarios, pero yo estoy seguro que el día que tengamos esa herramienta vamos a poder entender mucho mejor la inflamación como fenómeno gastrointestinal. Sí. Y una otra pregunta más aquí, creo que para el doctor Everton sería del doctor Germán Yara. Gracias por estar con nosotros hoy. Él pregunta qué antagonismo puede haber entre los minerales en un nivel de intestino. Yo sé que es larga la respuesta, pero quizás solo da una visión general, ¿no? Para cerrarnos la conversación. Ah, essa é uma pergunta de uma semana, mais ou menos. Una hora. E sim, sabe-se que há uma competição pelos sitios de absorção muito forte entre os minerais. Então, aí temos que ter muito controle também. Excessos, igualmente, não são uma boa estratégia. Em geral, quando se utiliza minerais mais biodisponíveis, a quantidade de mineral que se aporta em uma dieta é menor. Então, com uma quantidade menor, se tem uma perspectiva de ter menos competição, desde que não tenhamos outros que estejam em excesso por algum equívoco ou, então, por um tema que para mim é muito importante, que é água. A água aporta muitos minerais e muitas vezes não sabemos. Para mim, esse é o grande dilema da indústria. Trabalhamos com integrações onde todo está estandarizado, todo controlado, todas as granjas recebem a dieta pré-iniciadora exatamente formulada da mesma maneira, trabalhamos em alguns casos com NIR em linha e todo listo. Pero quando chega a uma granja, todas as águas são distintas. Que tipo de impacto tenho eu como consequência das características físico-químicas desta água? Então, aí sim, eu posso ter uma interferência e isso pode ser muito significativo. As águas duras ou com alta salinidade são um problema muito significativo. Então, para mim, isso é mais problemático para fazer uma nutrição, digamos, isenta de algum tipo de interferência.
Pero en general, la tendencia es que con los minerales más biodisponibles, yo imagino en condiciones normales, menos riesgos de competición que con las formas inorgánicas clásicas de los minerales. Entonces, para mí, esta es la respuesta. Una cosa importante desde el punto de vista de nutrición son las fuentes de carbonatos. Eso es un tema extremadamente importante. Ya se ha discutido eso mucho, ¿no? La solubilidad y la cantidad de calcio que se aporta, por ejemplo, en las dietas. Por muchos años se trabajaba con excesos realmente, y eso tiene una implicación muy grande en toda la dinámica enzimática, o sea, endógena y exógena. Entonces, ese es un mineral para mí que tenemos que estar muy atentos, el contenido de calcio en la dieta. Entonces, para mí es eso. Sobre el tema anterior de la inflamación, para mí, no, realmente es muy difícil de evaluar eso, pero la inflamación desde el punto de vista de nutrición es un gran problema porque impacta en consumo. Y nuevamente, tener una dieta buena, pero el animal está pasando por un proceso inflamatorio expresivo, eso va a impactar el consumo. Entonces, al final del día, la nutrición, aunque sea muy bien planeada, puede no tener una respuesta satisfactoria porque simplemente no tengo un consumo adecuado. Entonces, eso también es problemático. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ya estamos ahí pasando del tiempo. Muchas gracias. Hay algunas preguntas más, pero ya no tenemos tiempo para esta semana. Y acuerdo a todos que cuando empezamos la discusión, ustedes es bueno que ya envíen sus preguntas, porque ahí ya podemos hacer una discusión un poco más larga. Gracias a todos que están ahí. Gracias, profesor Juan Carlos. Gracias, doctor Everton. Y ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Ahí estamos nos preparando para los próximos webinars. Gracias a todos, gracias. Un gusto. Feliz tarde, muy agradecidos por su atención. Bye.